Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar donde te encuentres. Bienvenidos a nuestro podcast, Despertares, donde encontrarás esa palabra de Dios, donde analizaremos esos mensajes que Dios nos quiere traer a nosotros. Soy Víctor Enríquez y aquí está mi esposa, mi amada esposa, Angeli Caro. Saluda. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Nosotros aquí, preparados para llevarles un nuevo mensaje el día de hoy. Exacto. Y el día de hoy les traemos una palabra que mi esposa se le va a leer para poder analizarla y para poder buscar esas cosas que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y esa palabra está en Lucas 13 y 13 del 18 al 21. Y habla de la parábola de la mostaza y de la levadura. Y dice, Jesús continuó diciendo, ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez de la otra parábola, ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a hacer una reflexión sobre esta palabra. También lo puedes buscar en tu Biblia. Te invitamos a que si no tienes una Biblia puedas adquirir una física o la puedas descargar desde tu teléfono, que son totalmente gratuitas, y la versión que tú desees. La puedes llevar a donde quiera que tú vayas. Así que es Lucas 13 del 18 al 21. No sé si quieres comenzar con la reflexión. Bueno, lo primero que vemos es a qué se parece el reino de Dios. Jesús está mostrándonos el reino de Dios de manera sencilla, de una manera tal que ningún otro mensaje lo podríamos encontrar. Y es como una pequeña semilla de mostaza. Si tú ves, las semillas de mostaza son prácticamente una de las más pequeñas en todo el mundo, pero se convierte en un árbol grande comparado con el tamaño de la semilla que comenzó. Y te habla de que el hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en las ramas. Es decir, que el reino de Dios se siembra. Eso es lo que me viene a cotación a mí. El reino de Dios se siembra en cada uno de nuestros corazones y puede crecer tan grande que puede cubrir igual nuestras familias, nuestras descendencias, nuestros amigos, las personas que están a nuestro alrededor. Si nosotros lo cuidamos, si nosotros le damos agua, le damos abono, eso puede crecer tan grande que nosotros no nos imaginamos o no podíamos visualizar al principio cuando solo teníamos ese pequeñito detalle. Y ese pequeñito detalle nosotros lo decimos que es la fe que nosotros tenemos cuando nosotros empezamos a darle a Dios su espacio, empezamos a darle a Dios su lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Le abrimos nuestros corazones totalmente para eso. Y Él empieza a crecer con esa fe que nosotros le estamos dando, con esa lectura de la palabra, con esa guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros le damos esa apertura, nosotros podemos cubrir una gran cantidad de personas y de generaciones a los pies del Señor. ¿Mi esposa? Excelente. Me encanta esa reflexión porque es cierto, el reino de Dios se compara a eso que se siembra, pequeño, pero que con el tiempo va creciendo. Y esa es la fe. Nosotros sembramos y la sembramos, el Señor la siembra en nuestros corazones y la tenemos que mantener. La fe es como un músculo
que todos los días tenemos que trabajarlo, que todos los días tenemos que darle ese estar ahí, ese estar pendiente. Yo tengo plantas aquí en mi casa y yo todos los días estoy viéndolas, yo no sé cómo me ven los demás, la señora de las plantas, pero yo todos los días estoy admirando, viendo si le falta agua, cómo están las raíces, de si las hojas cómo están. Y así mismo hago en mi casa, cómo está mi esposo, cómo están mis hijos, cómo está, en qué condiciones está lo que yo tengo. Pero eso es un Ujú. trabajo y así es el reino de los cielos. Una vez que se planta en nuestros corazones, una vez que se planta en nuestras vidas, crece. No es de la noche a la mañana, fíjense, ahí no está diciendo, no, el reino de Dios ya es como el árbol, ya plantado. No, no, es como una semillita. O sea, comienza, como yo siempre digo, un 1%, un día a la vez, con algo pequeño. Tan pequeño, ese granito de mostaza. Yo siempre digo, y recuerdo, a mí me regalaron una vez ¿no te acuerdas? Sí, un Un potecito con potecito con un granito de granito de mostaza. mostaza. Cuando me lo dieron, yo, ¿qué es esto? ¿Para qué me van a dar algo así vacío? Decía yo, porque tenía algo que decía allí, Un- una palabra, Ajá. pero era chiquitico el vaso y yo decía, ¿qué es esto? Y cuando veo, después me di cuenta, no quise preguntar, que había una semilla ahí adentro. Y cuando yo pregunto, ¿y qué es esto? No, eso es una semilla de mostaza. Y dije, wow, una semilla de mostaza. Y ahí entendí lo que estamos hablando el día de hoy sobre lo que es el reino de Dios y lo que es la fe como un granito de mostaza, o sea, que comienza como un granito de mostaza. Ahora, Déjame terminar un momentito ujú, aquí, desde que se me olvide, y lo más importante acá es que en lo que se va a convertir, no en ujú, lo que es al principio. Lo que es al principio es importante porque las semillas se tienen que cuidar, porque si no, no ujú. funciona. Pero lo más hermoso es que eso se va a convertir en un arbusto inmenso, ¿verdad? Exacto. Y hay una cosa importante cuando Jesús habla de ese reino del cielo. Él vino a traer el reino de Dios a cada uno de nosotros. Aquí estamos hablando no el reino de Dios no, que es pequeño en su totalidad. No, estamos hablando del reino de Dios en ti. El reino de Dios que Jesús vino a traerte a ti y que Él mismo dice que está aquí en nosotros. Y eso es lo que habla él, viene a hablar a él con esta parábola del granito de mostaza. Pero también te dice que es como una levadura. ¿Verdad? Antes de que Ah, pasemos al siguiente punto de la levadura, voy a decir algo que me gusta aquí de la palabra y dice, al terminar, dice, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y esos pájaros del cielo es como Jesús estaba diciendo, bueno, como es un arbusto, pues son las aves, ¿no? Pero en el caso de ujú, nosotros, son todo, como dijo mi esposo, son todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, toda la gente que está a nuestro alrededor, que deben encontrar un refugio en ese reino de Dios que está en nosotros. No es, hace sección de personas el reino de Dios, abarca. ujú. Entonces, y ahora Y sí se y se extiende. extiende, y ahora lo vamos a ver con la levadura. Sí, no, siguiendo el mismo detalle, porque el, eh, la, el árbol creció en ti y abarca y cubre a otras personas. Pero esa semilla de mostaza que sembró en ti, esa también va a ser sembrada en cada una de esas personas. Y cada vez van a crecer más árboles y van a cubrir a más personas para poder convertirse en un bosque. Y ahora sí, vamos con, Lo de la con levadura. la parte de la levadura. Y es ¿A lo, qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda toda la la masa. masa, porque la levadura va creciendo de manera oculta, a la vista. Es decir, cuando tú empiezas a hacer un pan, tú vienes, colocas la levadura y ella empieza a actuar. De hecho, tú la tienes que dejar un tiempo para que la levadura actúe y empieza a crecer esa masa, a multiplicarse como si fuera algo,
hermoso, algo milagroso. Ujú, ¿Ok? Empieza a multiplicarse, empieza a crecer. Yo no sé si ustedes han hecho pan alguna vez, yo sí he hecho pan y por eso les estoy ujú. diciendo, uno le deja una Increíble. hora y empieza a crecer y a crecer y a crecer esa masa antes de siquiera haberla metido en el horno, antes de siquiera haberla preparado ya como para poder meterla en el horno y hacer el pan. Entonces, también habla de eso. Es como ese pequeñito esa pequeña palabra que tú le puedas decir a alguna persona, esa pequeña enseñanza que tú le puedas llevar a esas personas. Y esa enseñanza, a pesar de que tú pienses que es mínima, empieza a crecer y a pregnar la vida de cada persona que está recibiendo esa palabra. Y el reino de Dios es así, según lo que veo yo, que se multiplica. Expande. Se expande, crece. Y nosotros pensamos que, no, el reino de Dios ya está ahí y ya eso es lo que hay. No, no, empieza a crecer. ¿Empieza a crecer dónde? En los corazones de cada una de las personas, porque el reino de Dios está aquí en la tierra, está en cada uno de ustedes internamente. Lo único que tiene es que despertarlo, activarlo, para que él empiece a crecer y él empiece a expandirse. Porque la misma palabra te dice que llegará un tiempo en que mi palabra esté en el corazón de cada una de las personas. Les digo yo, ese tiempo ha llegado y esa palabra está en tu corazón. Porque cuando alguien viene y te la dice, tú no dices, oh, nunca he escuchado eso. No, sino que la recuerdas y recuerdas qué es lo que Dios quiere para ti en tu vida, lo que Dios quiere que tú hagas y el propósito que tú tienes, que es alabarlo, exaltarlo y glorificarlo, porque tenemos un Dios vivo y que está presente y está actuando en cada una de las etapas de nuestras vidas. Déjeme decirle que nosotros como familia, el hombre y la mujer, somos una sola carne. Y esto que estamos haciendo nosotros ahorita, esta enseñanza que nosotros llevemos, nosotros la fuimos eh, incluyendo en nuestro matrimonio, la fuimos incluyendo en nuestras vidas, en nuestro amor. Y entonces esas son las cosas como que ha ido multiplicando y ha ido expandiendo a tal punto de que necesitamos, ya es una necesidad de expresarnos y de decir y de hablar de la palabra y que otras personas, otras parejas, otras Familias. familias se vean beneficiadas de esta palabra. A ver, mi amor, ¿tienes otra cosa que decir? Bueno, solamente para ir finalizando, lo que hablaste creo que complementa todas las cosas que yo estaba pensando decir acá, pero una de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta es el tiempo. Sabemos que estas dos parábolas hablan del reino de Dios, que se planta y que se eleva. Cuando tú plantas una semilla, no tú vas a plantar esa semilla y no vas a ver mañana la semilla, El ya árbol. el árbol ni nada, no vas a ver el árbol así, tan Ujú. sencillo. Y si colocas la levadura, como dijo mi esposo, nosotros hacemos panes también, hemos hecho pan. No es que lo pusiste ahí, a mí me encantaría. Yo le digo, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar esa masa ahí? Por favor, no, tiene que durar 1 hora, o tiene que durar 2 horas, o tiene que durar toda la noche, cuando son otro tipo de levaduras. Ujú. Y yo le digo, no puedo esperar. Yo me desespero y yo le llevo este ejemplo porque yo digo, el reino de Dios es así. Él llega a tu vida, está en tu vida, ya llegó el reino de Dios y su justicia por medio de Cristo, pero nosotros tenemos que esperar. Y no esperar sentados en la banca, Abrirle sino el corazón. Ujú. activarla. La masa estaba ahí sin la levadura. Una vez llegó la levadura, que es el reino, empieza a crecer, empieza a expandirse esa levadura. Y nosotros tenemos el compromiso como mujeres, y en el caso
de los también, caballeros. también de expandirnos para también llevar el reino de Dios a las demás personas. ¿Y qué es el Así reino de es. Dios para ti, mi amor? ¿Qué es para ti el reino de Dios? Primero, es su palabra, es el amor, es esas ganas de que no solamente esta enseñanza se quede aquí con nosotros, sino que se multiplique, se siga expandiendo y que cubra, como lo analizamos al principio, generaciones tras generaciones. Porque es que tenemos un Dios que es maravilloso, que está en nosotros y que obra día a día. Nosotros hemos visto milagros en nuestras vidas y en la vida de los demás. Y nosotros queremos que esos mismos milagros que nosotros tuvimos, que también lo tengan los demás. Porque si nosotros logramos que muchas más personas reciban de estas bendiciones, imagínense en el mundo en el que vamos a vivir en adelante. Y ese es una pequeña muestra de lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad. El reino de Así Dios es poder mirar más allá, como tú dijiste, es el poder. El reino de Dios es el poder, es la fe. Es decir, sabes que aquí yo soy limitado, pero cuando el reino de Dios llega a tu vida, y es aquí en la tierra también, empiezan a suceder cosas. Jesucristo vivía manifestando el reino de Dios, porque podía hacer milagros, sanidades, liberaciones, y la gente no entendía. Los fariseos no entendían, en aquel momento ellos no podían hacer ningún milagro, no pasaba nada. Pero cuando Jesús llegó y trajo el reino de Dios y su justicia, vino con él, dice, el reino de Dios ha llegado. Y ha llegado con él, llegó con él y se quedó, porque el Espíritu Santo está y habita en cada uno de nosotros, precisamente para que el reino de Dios y su justicia se manifieste donde quiera que nosotros estemos. Tú tienes la oportunidad de hacerlo, yo tengo la oportunidad, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Así es. Si necesitas sanar, liberar, restaurar tu vida, tu casa, a las personas que están a tu alrededor, tú solamente cree, porque si tú crees, todo es posible. El reino de Dios se manifiesta para los que creen, para los que tienen fe, inclusive como un granito de mostaza, porque también lo dice en la palabra, pequeña. No tienes que tener el arbusto ya para decir, ay, bueno, yo no voy a orar o no voy a hacer porque es que yo no tengo la fe suficiente. No, es un poquito. Es un poquito de levadura, un poquito. Ese es el reino. No necesitas tenerlo todo para poder accionar y tomar decisiones y hacer las cosas como Dios te está llamando a hacerlas. Guiado por Dios, guiada por Dios, sabiendo que Él te va a responder. Porque no somos nosotros, al final el reino de Dios se manifiesta en nosotros, en nuestras vidas, pero no somos nosotros, es Dios en nosotros. Así es. Así que terminamos este programa dándole gracias a Dios porque esta palabra caiga en un terreno fértil que es tu corazón. Para que puedas creer que todas las cosas que tú necesitas hacer en tu vida pueden ser una realidad si tú así lo deseas, porque el reino de Dios ha llegado. ¿Y cuáles son esos pasos que tengo que hacer para poder recibir ese reino de Dios en mi vida y multiplicarlo? Bueno, vamos a hacer el primer paso, si tú no lo has dado, es aceptar a Jesús. ¿Y cómo acepto yo a Jesucristo? Bueno, vamos a hacer una pequeña oración para ello. Ponte en posición de reverencia y repite después de mí: Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque estás aquí. Te pedimos perdón por todas las cosas, todos los pecados que he cometido. Me confieso que soy pecador. Me arrepiento, Padre, de las cosas que he hecho y te pido perdón. Reconozco a tu Hijo Jesús como mi único Señor, Dios y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mis negocios, mi trabajo, mis estudios. Que se haga tu santa voluntad. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Inscríbeme en el libro de la vida. Y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias por llegar hasta aquí. Puedes compartir este podcast con cualquier otra persona que necesite escuchar de esta palabra. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Recuerda tu podcast Despertares. Hasta luego. Hasta luego. Dios te bendiga. Bye.